Mi hijo me llamó vieja horrible delante de mi nuera, pero una sola frase mía lo hizo caer de rodillas sollozando y rogándome perdón. Pero, ¿saben qué? Lo que lo hizo arrodillarse no fue el miedo a perderme, fue la verdad que él había ocultado durante tanto tiempo y que yo finalmente había descubierto. Ese preciso momento cambió mi vida entera. Cuando le conté esta historia a mi mejor amiga, ella simplemente me abrazó con fuerza y lloró mucho. Y estoy convencida de que si usted también ha sufrido injusticias en su propio hogar, esta historia le tocará el corazón. Quédese hasta el final, por favor. Apagué el motor de mi viejo Renault y me quedé sentada en el coche unos segundos esperando que mis manos dejaran de temblar. Las luces de la calle, recién encendidas, se reflejaban en el pavimento húmedo y amarillento. Un día largo en el mercado de agricultores acababa de terminar. 20 bandejas de tarta de manzana, 15 de arándanos, todo vendido antes de que se pusiera el sol. Abrí la caja metálica del dinero, escuchando el alegre tintineo de las monedas, un sonido pequeño, pero satisfactorio como una felicitación silenciosa. Este dinero será suficiente para pagar la factura de la calefacción, pensé sonriendo levemente. A mis 68 años, mi felicidad se resumía en cosas sencillas: una casa cálida, una sopa caliente y una manta limpia con olor a jabón. Giré el volante hacia la entrada de mi casa, pero mi pie se detuvo en seco al sentir un latido fuerte en el pecho. Un Mercedes negro y reluciente bloqueaba el camino. Sus ruedas delanteras habían aplastado el macizo de rosas que había podado justo ayer. Los pétalos rojos ahora estaban cubiertos de barro destrozados bajo el pesado neumático. Detrás había un BMW plateado y 2 Lexus más aparcados de forma caótica. Me quedé paralizada. Javier, mi hijo, jamás aparcaba de esa manera. Isabela, mi nuera, me había enviado un mensaje por la mañana diciendo: «Estoy agotada. Creo que me quedaré en casa descansando. No se preocupe por la cena, mamá». Yo le había creído, incluso le había aconsejado: «Descansa y no pongas el aire acondicionado muy fuerte, no vayas a hacer que te dé sinusitis». Apagué el motor, tomé mi cesta de dinero y las sobras de comida y me dirigí a la puerta trasera. Al pasar por la ventana lateral me detuve. Una luz amarilla se filtraba por las rendijas de las cortinas, acompañada por el tintineo de copas y risas. Sonidos familiares, pero no de una cena familiar, sino de una fiesta. Me acerqué sigilosamente sintiendo una extraña punzada. Por un momento pensé que me había equivocado de casa. Mi casa nunca había sido tan ruidosa, ni me había parecido tan ajena. Me dije a mí misma: seguro que Isabela solo invitó a unos amigos a cenar. Y traté de disipar la inquietud que se colaba en mi pecho. Pero al cruzar la puerta de la cocina, esa inquietud se transformó en un mareo. Mi cocina, que solía estar ordenada hasta el último tarro de especias, ahora parecía un campo de batalla. El fregadero estaba atascado con bandejas de plata, cáscaras de langosta rojas, queso derretido, y docenas de botellas de vino vacías rodando por el suelo. Los platos de porcelana con borde dorado, que solo usaba en Navidad, yacían mezclados con cubiertos sucios. Dejé caer la cesta, el ruido metálico resonó en la habitación caótica. Mi mano tembló ligeramente. El olor a mantequilla quemada, perfume fuerte y vino se mezclaba dominando por completo el familiar aroma de mis tartas de manzana. Me dirigí a la abertura que daba al salón. Había unas 15 personas agrupadas alrededor de una mesa de bebidas. Vestían elegantemente con un penetrante olor a perfume caro. En el centro, Isabela, mi nuera agotada, con un vestido de seda rojo brillante y brazaletes de oro, reía a carcajadas ante un hombre canoso que parecía tener cierto poder. Y Javier, mi hijo, estaba sirviendo vino inclinado con una sonrisa forzada. Vi su espalda encogida como la de un sirviente. Respiré hondo tratando de mantener la calma y abrí la puerta. Todas las risas se detuvieron.
Todas las miradas se posaron en mí, la mujer parada en medio de la brillante alfombra, todavía con un poco de harina en la ropa, sosteniendo una cesta y con el pelo revuelto por el viento. Sentí claramente que era una fea mancha en su lujoso cuadro. Isabela fue la primera en reaccionar. Su sonrisa se desvaneció. Se acercó rápidamente tratando de ocultarme de la vista de los invitados. «Mamá, ¿por qué regresaste tan pronto? No se suponía que ibas a cenar con Marta». Su voz era baja, pero afilada como un cuchillo. La miré directamente a los ojos. «Vendí todo antes. Y esta es mi casa, Isabela. ¿Quiénes son estas personas?» Antes de que pudiera responder, el hombre canoso se acercó sosteniendo un plato vacío y me examinó de arriba abajo. Su mirada no era despectiva, solo fría y distante, como si estuviera clasificando sirviente invitado o dueño de casa. «Oh, disculpe». Se giró hacia Isabela. «¿Podría su asistenta traerme más servilletas, por favor?» El aire se congeló. Miré a Javier. Estaba justo detrás escuchando cada palabra. Solo una palabra suya podría haberme salvado de esta humillación. Pero Javier bajó la cabeza con los hombros encogidos. El sudor le perlaba la frente. Isabela inmediatamente me tomó del brazo, sus uñas frías se clavaron ligeramente en mi piel. «Sí, señor Vidal, ella lo traerá enseguida. Ella es Rosa, nuestra asistenta de muchos años, hornea muy bien, solo que está un poco confundida por la edad». Me quedé helada. «Asistenta». Esas dos palabras resonaron tan claramente como un cristal roto en mi cabeza. Me quité su mano sintiendo que mi corazón ardía. «Yo no soy una asistenta», dije en voz alta, mi voz temblorosa pero clara. «Soy la dueña de esta casa y Javier es mi hijo». La sala se quedó en silencio. El señor Vidal levantó una ceja y se volvió hacia Javier. «Javier, ¿es esta tu madre?» Miré a mi hijo esperando que levantara la cabeza, aunque fuera por un segundo. Pero él evitó mi mirada, miró a Isabela en busca de una señal, y luego dijo con un aliento tembloroso: «Mamá, no digas tonterías». Y de repente gritó: «Cállate, mamá, ya me has avergonzado suficiente». Me señaló con el dedo, su voz quebrándose en medio de un jadeo. «No quiero que la gente piense que mantengo a una vieja horrible en esta casa». Todo el ruido desapareció. Solo se escuchaba una pequeña y vaga música de jazz en algún lugar. Me quedé inmóvil, los labios apretados. No por el shock, sino porque no había palabras para describir este dolor. En el aire impregnado de perfume y alcohol, olí claramente la grasa y la harina de mi ropa, el olor del trabajo honesto, el olor que mi hijo consideraba vergonzoso. Mi pecho se encogió. Un ardor caliente me recorrió los ojos, pero no pude llorar. Isabela se acercó empujándome ligeramente con frialdad. «Entra, mamá. Déjame limpiar esto. Acabas de arruinar la fiesta más importante de Javier». Abrió su bolso y arrojó un billete de 50 euros sobre la mesa. «Toma, vete a comer fuera. No vuelvas antes de las 10». Miré el billete tirado en la mesa de cristal. Miré el rostro de Isabela frío como la cera. No necesitaba decir nada más. Solo hablé en voz baja. «No necesito tu dinero. Solo quiero subir a mi habitación». Subí las escaleras. Las risas de abajo volvieron a resonar, mezcladas con el sonido del vino al servirse y los tacones altos, como si lo que acababa de pasar fuera solo un pequeño momento de entretenimiento. La puerta de mi dormitorio estaba cerrada con llave. Intenté usar mi llave, no encajaba. Era una cerradura nueva electrónica. «Es inútil, mamá». La voz de Javier resonó detrás de mí, baja y agotada. Isabela cambió la cerradura. Esa habitación ahora es una oficina». Pregunté: «¿Dónde están mis cosas empaquetadas en esas cajas?». Señaló una esquina del pasillo. 3 cajas de cartón abolladas. «¿Y dónde voy a dormir, Isabela?». Subió cruzando los brazos en el sótano. «Te pusimos una cama plegable. Así no tienes que subir escaleras. Además,
Si los invitados te ven en la casa, pensarán que tenemos una asistenta viviendo aquí. Miré los oscuros escalones que conducían al sótano. El aire frío y húmedo subía. Apreté los labios. No bajaré allí. Prefiero dormir en la calle que aquí. Saqué mi vieja maleta de tela del armario, empaqué unas cuantas mudas de ropa y metí mi marco de fotos de boda rayado. ¿De verdad te vas, mamá?, preguntó Javier con voz baja. Déjala ir, respondió Isabela con brusquedad. A ver quién acoge a una anciana sin un céntimo. Mañana volverá. No respondí. Simplemente arrastré la maleta pasando junto a la multitud de invitados que fingían no mirarme. Abrí la puerta. El frío de la noche me cortó la piel, pero me sentí más libre que nunca. Y la historia que ocurrió después me rompió el corazón. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación como la mía? Por favor, comente para que pueda compartir el resto de la historia. Me senté en el banco de piedra del parque mucho después de dejar la casa. El viento nocturno se colaba por mi cabello gris, trayendo consigo el olor húmedo de las hojas podridas y el vapor del pequeño lago cercano. Cada vez que soplaba el viento me encogía con la mano todavía, agarrando el asa de la maleta como si al soltarla toda mi vida se disolvería con el viento. La luz de la calle a lo lejos se reflejaba en el lago, proyectando una mancha amarilla borrosa. Me vi a mí misma en ese reflejo borrosa, vieja sola. Pensé en mi marido. Si él siguiera vivo, quizás todo sería diferente. Él solía decir: Elena, cuando sientas frío, enciende un fuego con tu propia bondad. Te calentará toda la vida. En aquel entonces era joven y no lo entendía del todo. Solo ahora, sentada en la noche fría, supe que la bondad es a veces la última llama que evita que una persona se convierta en piedra. Un ligero ruido resonó. El olor a pintura y cal flotaba en el aire, el olor que solo los trabajadores de la construcción conocen. Levanté la vista. Una vieja furgoneta se acercaba a las luces delanteras, iluminando el camino. La puerta se abrió y escuché una voz familiar: «Señora Elena». Entrecerré los ojos. ¿Ricardo? Antes de que pudiera decir más, el joven se bajó con el abrigo lleno de manchas de pintura, el rostro bronceado y los ojos amables. «Hace mucho frío. Ha estado aquí todo este tiempo. Suba al coche, mi esposa acaba de hacer sopa caliente». No esperó mi respuesta. Simplemente abrió la puerta, ajustó la calefacción y tomó mi pesada maleta. El rugido del motor resonó cuando el coche abandonó el parque, pero ese ruido calmó el vacío en mi corazón. La casa de Ricardo estaba en las afueras, un antiguo bloque de apartamentos con paredes de ladrillo descascaradas, pasillos estrechos con olor a tabaco y pintura vieja. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, un calor me envolvió, trayendo consigo el aroma de sopa de alubias y salchicha ahumada. La esposa de Ricardo, una chica menuda con el pelo recogido, salió a recibirme. Su mirada no mostró ninguna reserva. Simplemente dijo en voz baja: «Pase, por favor. Ya le he preparado té caliente». Me guiaron hasta un viejo sofá. Bajo la luz amarilla, la manta de retazos se sentía extrañamente cálida. La habitación era pequeña, pero llena de amabilidad, algo que hacía mucho tiempo que no sentía en mi propia casa. Esa noche dormí en el sofá cama, en la esquina del salón. Afuera la lluvia tamborileaba en el techo de chapa. No pude dormir. Los recuerdos me inundaron. La noche nevada de 1994. Hacía tanto frío que mi aliento se convertía en humo blanco. Cuando saqué la basura por la parte trasera de la casa, vi a un niño flaco acurrucado junto a la valla, sus pequeñas manos amoratadas, sus hombros temblando. El olor de la tarta de manzana recién horneada flotaba en el viento. Llamé suavemente: «Entra, hijo». El niño levantó la vista con los ojos llenos de miedo. Simplemente abrí la puerta, le di la única manta que tenía en casa. Dudó y luego se abalanzó abrazando la manta con fuerza. Recuerdo el sonido de sus dientes castañeteando
y el brillo en sus ojos cuando mordió el primer trozo de tarta de manzana caliente de su vida. Pensé que solo era una noche normal. No sabía que estaba salvando una pequeña vida. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Ricardo ya se había levantado. Estaba limpiando la mesa, doblando la manta y preparando el desayuno para su hijo. Intenté irme en silencio, pero él me detuvo. «Espere, señora Elena». Puso una taza de café caliente y un viejo molde de tarta frente a mí con una sonrisa amable. «Encontré esto en el puesto de segunda mano del mercado esta mañana. Es idéntico al que usted usaba». Tomé el molde temblando. Él se sentó frente a mí, su voz se hizo más grave. «¿Recuerda aquella noche de nieve?» Lo miré. Por un instante la imagen del niño acurrucado bajo la manta apareció en mi mente como una vieja película que se reproduce después de años. «Tú eres ese niño, ¿verdad?», dije en voz baja. Asintió con una sonrisa tan cálida como el fuego. «Aquella noche, si no fuera por usted, probablemente no habría llegado al día de hoy». La habitación se quedó en silencio. Miré el rostro adulto de Ricardo, viendo claramente las cicatrices, las arrugas de la edad, y sentí una extraña sensación en mi corazón. Una parte del pasado que creía apagada, de repente se encendía de nuevo. Resulta que las cosas que creía insignificantes pueden salvar una vida entera. Me di la vuelta, las lágrimas brotaron silenciosamente. Ricardo solo puso su mano en mi hombro suave pero firme. «Señora Elena, ahora es mi turno. Usted me calentó en aquella noche de invierno. Ahora yo le ayudaré a recuperar su casa». Lo miré ahogada sin poder decir nada. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro de mí una llama se reavivaba. No la llama de la ira, sino la de la esperanza, esa cálida esperanza que creí haber perdido hace mucho tiempo. El calor de la taza de café de Ricardo y la historia de aquella noche de invierno aún resonaban en mi corazón. Pero al mirar la vieja casa que yacía tranquila bajo el sol del mediodía, esa tranquilidad se desvaneció, dando paso a un frío presentimiento. La furgoneta se detuvo en la esquina de la calle detrás de un roble. Me subí la capucha escondiéndome detrás de la valla de hibiscos. La puerta principal se abrió e Isabela salió. Llevaba una carpeta en la mano y caminaba riendo con una mujer vestida con un traje azul que llevaba una tableta. «Mire», dijo Ricardo en voz baja, inclinándose para observar. «Parecen estar inspeccionando algo alrededor de la casa». La mujer del traje azul señaló el porche y luego se inclinó para tomar notas. Después caminó lentamente hacia el jardín, deteniéndose frente a los arbustos de rosas que habían sido destrozados. Isabela asintió con aire de aprobación. De repente, sentí la garganta seca. «¿Qué están haciendo Ricardo e Isabela?» Dijo que iba a arreglar la casa. ¿Por qué? Dudé. ¿Por qué traía a extraños a tomar medidas? Ricardo frunció el ceño, su voz lenta. «He trabajado en algunas obras para agentes inmobiliarios. Ellos suelen dar vueltas así, para tasar la propiedad mirando paredes, tejados, jardines. Lo hacen antes de ponerla a la venta». «A la venta», repetí con el corazón latiéndome con fuerza. «Pero esta es mi casa. Nunca he aceptado venderla». Ricardo se giró dudando. «Tal vez estén tratando de venderla bajo alguna otra autoridad. Hay muchos casos así últimamente. Dicen al dueño que firme unos papeles de ajuste de seguro o poder de atención médica. Y luego, detrás están los documentos de transferencia de propiedad». Esa frase hizo que mi cabeza estallara. Una imagen apareció de repente en mi memoria: Isabela, de pie frente a la mesa del desayuno, dándome un vaso de zumo de naranja y una pila de papeles gruesos con voz suave. «Firme rápido, mamá, para que pueda enviarlo por correo a tiempo». Lo recordé claramente. Ese día no llevaba mis gafas. Firmé en 3 o 4 lugares marcados con bolígrafo rojo sin leer ni una sola línea. Confié en mi nuera. Confié estúpidamente. Mis manos apretaron el asa de mi bolso hasta que se pusieron blancas. «Ricardo, si es como dices»,
Ella me engañó para que firmara algo. Ricardo se quedó en silencio. Miró a su alrededor y luego bajó la voz. «Quédese aquí, señora. Los de bienes raíces suelen tirar borradores o notas a la basura. Quizás encontremos algo. Vas a...». No terminé la frase cuando él ya había abierto la puerta. «Tranquila, estoy acostumbrado. Para un albañil la basura también es amiga». Sonrió levemente y luego cruzó rápidamente la valla de hibiscos. Seguí su espalda grande y fuerte agachándose junto a la fila de cubos de basura azules junto a la pared. El crujido de las bolsas de nylon se mezclaba con el tintineo del metal. Apreté las manos sintiendo que el corazón me latía con fuerza. 1 minuto, 2 minutos, y luego 3 minutos pasaron. De repente, Ricardo se puso de pie sosteniendo un papel arrugado con manchas de café y corrió de vuelta al coche. «Mire esto». Extendió el papel sobre el salpicadero alisándolo con la mano. En el papel el logo de Inmobiliaria Horizonte Azul estaba impreso débilmente en la esquina superior. La imagen de mi casa, una foto tomada desde el ángulo de la Puerta de las Rosas, se veía nítida. Debajo había un gran texto en mayúsculas de color azul oscuro: «Jornada de puertas abiertas, este domingo». Y la pequeña nota al pie con una letra roja y pulcra, leí, y mi mano tembló violentamente: «Nota. La propietaria se encuentra en un centro de cuidados prolongados. Venta urgente para cubrir gastos médicos». No necesitaba más palabras. Lo entendí todo. No solo querían mi casa, querían borrar mi existencia, convertirme en un caso médico, sin conciencia, para legalizar todo. Mis ojos se nublaron. El papel temblaba entre mis manos secas. «Isabela», susurré con la voz ahogada. ¿De verdad planea internarme en el ocaso Ricardo? Se mordió el labio con la voz ronca por la rabia. No entiendo cómo alguien puede hacerle esto a la persona que le crió. Pero no se desespere. Esto, señaló el papel, es la prueba. Muestra claramente que están actuando antes de tener la autoridad legal. Lo miré tratando de tragarme las lágrimas. No sé de leyes, Ricardo. Solo sé hornear. Las personas como yo no tenemos oportunidad contra aquellos que conocen las leyes. Él negó con la cabeza. Usted tiene una oportunidad porque tiene la verdad. Conozco a alguien, un abogado que ha ayudado a muchas personas mayores en su situación. El abogado Carlos. Trabaja en la oficina de asistencia social. Llevemos este papel allí para que lo examine. Él sabrá lo que es. Me quedé en silencio por un momento mirando la casa a través del cristal del coche. Allí Isabela estaba despidiendo al agente inmobiliario en la puerta con una sonrisa cortés. De lejos, parecía una dama ejemplar. Solo yo sabía lo que esa sonrisa ocultaba. Hablé en voz baja, mi voz ronca pero decidida. «De acuerdo. Iré. Si quieren vender mi casa sobre la base de mi sufrimiento, haré que se enfrenten a la justicia». Ricardo asintió. «Entonces empecemos, señora Elena». La furgoneta arrancó el motor, rugió en la calle vacía. Miré hacia atrás por el espejo retrovisor, viendo la sombra de la casa hacerse más pequeña hasta desaparecer detrás de los robles. En mi pecho el dolor no desapareció, pero en medio de ese dolor algo más estaba surgiendo: la voluntad. Esta ya no era solo una historia sobre una casa. Esta era una historia sobre el honor. Y por primera vez en muchos años sentí que ya no estaba sola. Pasaron 2 días desde la mañana en que visitamos al abogado Carlos. 2 días largos como 2 inviernos. Durante ese tiempo no pude comer nada. Todo a mi alrededor estaba a medio terminar los papeles, los sueños, incluso mi fe en la justicia. Ricardo me visitaba regularmente trayendo comida y noticias de Carlos. Cada vez que me decía «el tribunal todavía está revisando la demanda», mi corazón se sentía suspendido en una cuerda frágil. La mañana del tercer día decidí ir al banco para verificar. Y tal como presentía cuando inserté mi tarjeta en el cajero automático, el mensaje en rojo apareció fríamente como la primera vez
cuenta temporalmente bloqueada. Por favor, contacte a su tutor legal. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. Era cierto. Mi dinero, el fruto de mi trabajo, todo había sido bloqueado bajo el nombre de otra persona. Ricardo estaba a mi lado sin decir nada. Simplemente sacó suavemente la tarjeta de la ranura, la guardó en mi cartera y dijo en voz baja: «Ya no mire, señora Elena. Mirar solo le causará más dolor». Me giré tratando de esbozar una sonrisa. «Sabes, hijo, cuando era joven, cada vez que mi marido se sentía estancado, yo le decía: solo hornea y todo se aclarará. Harina, azúcar, huevos, cosas que parecen secas al mezclarse, crean algo mágico. Quizás debería hacer lo mismo ahora». Ricardo asintió. «Pues hagámoslo. Sabe, todos en el mercado preguntan por usted. Extrañan sus tartas». Lo miré asintiendo lentamente. «Tienes razón. La gente del mercado, ellos saben quién soy. Si alguien quiere demostrar que estoy loca, ellos serán la mejor prueba. Exacto». Ricardo sonrió. «Ellos saben a quién ayudó usted, cómo vendió sus tartas. Ellos hablarán por usted. No necesita discutir con el tribunal, solo necesita seguir viviendo como siempre lo ha hecho». Esas palabras eran ligeras como el viento, pero sentí que mi corazón se calentaba. Ya no había lemas ni lucha. Solo una simple verdad vive con bondad, y la bondad hablará por sí misma. Esa noche la pequeña cocina en el apartamento de Ricardo estuvo iluminada hasta tarde. Harina esparcida por toda la mesa. La esposa de Ricardo, la chica Peck amable, amasaba la masa, mientras me contaba sobre su hijo en preescolar. Y Ricardo se afanaba en encender el horno. Me puse el delantal. Mis manos temblaban ligeramente al amasar la primera tanda de masa, después de varios días turbulentos. El olor a vainilla y manzana horneada se extendió por la habitación mezclándose con el aire denso de aceite de motor y cal de una familia trabajadora. «Recuerdo que de niño usted decía: una buena tarta debe hornearse con paciencia y bondad». Ricardo sonrió mientras ajustaba la temperatura del horno. «Ahora lo entiendo». Respondí en voz baja, mirando la llama roja dentro del horno, sí, y también con fe, Ricardo. Sin fe, la tarta se desinflará y la persona también. A la mañana siguiente, el mercado de agricultores volvió a estar abarrotado como una pequeña feria. Monté mi viejo puesto, extendiendo la tela a rayas descolorida. Ricardo y su esposa me ayudaron a colocar las bandejas de tartas recién horneadas. Cada tarta de manzana dorada desprendía un dulce aroma por todo el rincón del mercado. Los vendedores de alrededor me reconocieron y exclamaron: «Señora Elena, ya está mejor. Todo el mercado la ha extrañado estos días. Siempre está demasiado ocupada, no quiere descansar». Sonreí sintiendo un calor inusual en mi corazón. Esos rostros familiares, esas frases aparentemente sencillas, me hicieron sentir que realmente existía. No era una persona loca, ni una persona que necesita tutela. Yo era, Elena, una parte de este lugar, de esta pequeña pero sincera comunidad. Una clienta habitual se acercó, compró 2 tartas y dijo en voz alta: «Les digo, alguien con problemas mentales no podría hornear tartas tan perfectas como estas». Todo el mercado se echó a reír. Esa risa clara resonó disolviéndose en el aire de la mañana como el testimonio más dulce que jamás había recibido. Al mediodía, cuando la clientela disminuyó, Ricardo se acercó a mí y deslizó un periódico recién impreso en mi mano. «El abogado Carlos se lo envía. Dice que su demanda ha sido revisada por el tribunal más rápido de lo esperado». Abrí el periódico, mi corazón latía con fuerza. Un pequeño fragmento en la página de noticias locales. «El Tribunal del Distrito Central está revisando una demanda por fraude en la tutela de personas mayores. La señora Elena García, de 68 años, propietaria de un famoso puesto de repostería en el mercado de agricultores local, cuenta con un amplio apoyo de la comunidad». Leí y releí el párrafo.
Mi nombre, Elena García, estaba entre esas pequeñas letras negras, pero brillaba en mis ojos. Levanté la vista hacia Ricardo con lágrimas en los ojos. Gracias, hijo. No solo por el dinero o por las tartas, sino porque creíste en mí. Ricardo sonrió. Su sonrisa era amable y sencilla. Solo estoy haciendo lo que usted hizo por mí. Cuando la gente tiene frío, alguien tiene que encender el fuego, ¿verdad? Asentí mirando el delgado humo que se elevaba de las tartas aún calientes. Ese humo para mí era un recordatorio de que aunque me hubieran empujado a un sótano oscuro, aún podía levantarme solo si alguien creía que todavía podía brillar. Esa noche la pequeña cocina en el apartamento de Ricardo estuvo iluminada hasta el amanecer. El aire estaba impregnado de mantequilla, azúcar caramelizado y el cálido aroma a canela, el olor de la vida y la esperanza. La esposa de Ricardo amasaba. Ricardo pelaba manzanas y yo estaba a cargo de la cocción, controlando la temperatura del horno con la precisión absoluta de una artesana experimentada. Los tres trabajamos como una cadena de montaje coordinada. Nadie se quejaba de cansancio, aunque todos teníamos ojeras. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la ciudad, 50 bandejas de tarta, pie caliente, fueron apiladas cuidadosamente en la furgoneta. Me puse el delantal más limpio prestado por la esposa de Ricardo y me peiné el cabello gris para que estuviera prolijo. Hoy no era solo un día de venta, hoy era un día de batalla. El mercado de agricultores del fin de semana estaba abarrotado. El ruido y la música callejera me hicieron sentir que estaba viva de nuevo. Cuando Ricardo me ayudó a montar el puesto, los clientes habituales comenzaron a congregarse. Señora Elena, me perdí sus tartas de manzana ayer. Deme 3, de las que tienen mucha canela. Sonreí ampliamente, mis manos envolvían las tartas con rapidez, contando el dinero y dando el cambio sin cometer un solo error. Son 12,5 €, 7,5 € de cambio. Gracias. La gente reía y charlaba alegremente. Nadie me miraba como a una anciana senil. En sus ojos, yo era Elena, la talentosa pastelera. Sentí que recuperaba mi confianza. Ricardo estaba a mi lado, ayudando de vez en cuando, mirándome con orgullo. Pero esa paz no duró mucho. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando el mercado estaba más concurrido, una figura familiar se abrió paso entre la multitud. Un vestido rojo llamativo, unos tacones de aguja resonando en el pavimento. Era Isabela. Y a su lado iba Javier. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de mantener la calma, continuando con el empaquetado de las tartas para un cliente. Isabela no venía a comprar. Sus ojos eran fríos como un cuchillo, recorrieron mi puesto y se detuvieron en la caja de dinero llena. ¡Ay, Dios mío, mamá Isabela!, gritó de repente con una falsa alarma que resonó por todo el mercado. La he estado buscando por todas partes. ¿Por qué se ha escapado del hospital para venir aquí? Corrió hacia mí, apartó la mano del cliente que iba a recibir su tarta y me abrazó como si fuera una niña perdida. Está gravemente enferma. El médico le dijo que debía descansar. ¿Por qué viene a vender y a sufrir? La multitud comenzó a murmurar. Los clientes se miraron confundidos. No estoy enferma, me zafé de su abrazo. Suéltame, estoy trabajando. Isabela se giró hacia la multitud con una expresión de dolor extremo. Lo siento a todos. Por favor, no compren las tartas de mi madre. Ella está senil. Bajó la voz, pero lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Últimamente se olvida de lavarse las manos y a veces pone jabón en la harina. Estamos muy preocupados. Miente Ricardo se interpuso entre Isabela y yo. Estas tartas están 100% limpias. Yo mismo ayudé a su madre a hacerlas anoche. Javier se abalanzó inmediatamente señalando a Ricardo. ¿Y tú quién eres? Ah, ya recuerdo. Tú eres el que engañó a mi madre para que abandonara la casa el otro día, ¿verdad? Javier se dirigió a la multitud. Señores, este tipo se está aprovechando de mi madre. Vio que mi madre está vieja y confusa
y la convenció para que trabajara para él ganar dinero. Es un estafador. La acusación de Javier fue como un jarro de agua fría que nos golpeó a mí y a Ricardo. La multitud comenzó a dudar. Las miradas de confianza se tornaron en sospecha. Algunos clientes dejaron sus tartas y se retiraron en silencio. No es verdad, dije temblando tratando de explicar. Ricardo es una buena persona. Mis tartas están limpias, pero mi voz fue ahogada por el sollozo de Isabela. Mamá, volvamos a casa. Estamos muy preocupados por usted. No deje que un extraño le robe todos sus ahorros. Dicho esto, Isabela se abalanzó rápidamente sobre el puesto. Deje que yo guarde la caja de dinero, mamá. Si la lleva usted, la perderá o él se la robará. Su mano con uñas rojas se abalanzó sobre la caja de metal, el fruto del trabajo de toda la noche, el capital de Ricardo y mi honor. En el momento en que esa mano codiciosa tocó la caja, una corriente eléctrica recorrió mi espalda. La paciencia y la resignación de tantos años se rompieron de repente. Ya no veía a mi nuera, solo veía a una ladrona intentando robarme la vida. ¡Bang! Golpeé la mesa con fuerza, agarrando rápidamente la muñeca de Isabela, sujetándola con la fuerza increíble de una persona que ha trabajado manualmente toda su vida. Todo el mercado se quedó en silencio. Isabela estaba aturdida, con los ojos muy abiertos por el dolor y el shock. Intentó zafarse, pero mi mano era como un cepo de hierro. La miré directamente a los ojos. Ya no era la mirada suplicante y débil de la anciana que fue echada de casa la noche anterior. Era la mirada de una madre, de una artesana, de una dueña. «Quita tu mano sucia de mi dinero», dije con voz ronca, clara en cada palabra, resonando en el silencio. Isabela jadeó. «Mamá, ¿se atreve? No estoy loca, Isabela». Continué con voz firme mirando a Javier, que estaba petrificado. «Y no estoy senil. Recuerdo muy bien cada moneda en esta caja. Y recuerdo aún mejor quién me engañó para firmar ese falso papel de seguro médico, para robarme mi casa». La aparté con fuerza. Isabela retrocedió tambaleándose, casi cayendo en una pila de cestas de naranjas. Me giré hacia la multitud que observaba en silencio, levantando mis manos callosas. «Señores, he vendido tartas en este mercado durante 20 años. ¿Alguien me ha visto alguna vez engañar, mentir o vender algo sucio? ¡Nunca!», gritó una vendedora de verduras del puesto de al lado. «La señora Elena es la persona más decente de este mercado. Es verdad, sus tartas son deliciosas», dijo otro cliente habitual. El murmullo de apoyo se extendió como una ola. Javier palideció retrocediendo detrás de su esposa. Isabela se abrazó la muñeca enrojecida, mirando a su alrededor con pánico al ver que su plan de actuar como hija cariñosa se había desmoronado por completo. «Muy bien». Isabela siseó ajustándose el vestido, tratando de salvar su última pizca de dignidad. «Si quiere hacer el ridículo delante de todos, hágalo. Pero espere, la ley no estará del lado de una anciana violenta. Nos veremos en los tribunales». Tomó a Javier del brazo y lo arrastró a la fuerza lejos de la multitud que los miraba con desprecio. Me quedé allí, mi pecho subiendo y bajando mi mano aún firmemente sobre la caja de dinero. Ricardo se acercó, puso su mano en mi hombro apretándola con orgullo. «Lo ha conseguido, señora Elena. Lo ha conseguido». Miré las espaldas de mis 2 hijos que se alejaban encogidos. Sabía que la batalla no había terminado, de hecho, solo se volvería más feroz. Pero hoy, en medio de este mercado, había ganado la primera batalla. Había recuperado mi voz. Las espaldas de Isabela y Javier se perdieron detrás de la fila de camiones de reparto, pero la amenaza de mi nuera seguía zumbando en mi cabeza. «Nos veremos en los tribunales». Sabía que no estaba bromeando. Si continuaba escondiéndome en casa de Ricardo, lo usarían para acusarme de abandono del hogar y así reforzar su expediente de senilidad. Me giré hacia Ricardo con la mirada más firme que nunca. «Ricardo, no me esconderé más.
Volvamos a casa. Volver a casa ahora, Ricardo se sorprendió. Pero pueden volver en cualquier momento. Justo por eso lo interrumpí. El abogado Carlos dijo que mientras el tribunal no emita una sentencia final, sigo siendo la dueña legal de la casa. Si me voy, renuncio a mi derecho. Debo estar allí. Debo recuperar mi territorio. De acuerdo. Ricardo asintió con los labios apretados. Llamaré al cerrajero. Entraremos por la puerta principal como es debido. 1 hora después, la furgoneta de Ricardo se detuvo frente a mi casa. Era mediodía, la calle estaba tranquila. Isabela y Javier probablemente estaban ocupados reuniéndose con su abogado o lidiando con el incidente del mercado. El cerrajero, un amigo de Ricardo, trabajó rápido. El sonido del taladro resonó destrozando la moderna cerradura electrónica que Isabela había instalado. Solo tardó 5 minutos en abrirse la puerta principal. Entré en la casa. El aire todavía olía a perfume barato y a la frialdad del aire acondicionado. Pero el miedo de la noche anterior había desaparecido. En su lugar, sentí la indignación de una dueña al ver su propiedad invadida. Señora Elena, suba a revisar si falta algo importante, me aconsejó Ricardo mientras él comenzaba a instalar una cerradura nueva y más segura. Subí las escaleras. La puerta del dormitorio principal estaba abierta de par en par. Entré y me quedé atónita. La habitación estaba vacía. La cama, el armario, el tocador, todo había desaparecido. En su lugar, había un gran escritorio de cristal en el centro cubierto de papeles y un ordenador. Pero lo que más me dolió no fue la desaparición de los muebles, sino lo que encontré en la esquina de la habitación. Debajo del escritorio, metido profundamente como basura, estaba el álbum de fotos familiar forrado en cuero marrón y desgastado. La portada del álbum estaba rasgada con la marca clara de un tacón de aguja, el tacón de Isabela. Recogí el álbum temblando, abrazándolo fuertemente contra mi pecho. Este era el álbum que guardaba las fotos de Javier desde que nació, sus primeros pasos, su graduación. Isabela lo había pisoteado al igual que pisoteó mi amor. De repente, el timbre de la puerta sonó ruidosamente, sacándome del dolor. ¿Quién será? La voz de Ricardo resonó desde abajo. Dejé el álbum y corrí escaleras abajo. A través de la ventana del salón, vi un coche desconocido aparcado en el jardín. Una mujer con una placa de agente inmobiliario estaba guiando a una pareja joven y elegante hacia el jardín. «Hola», dijo la agente en voz alta cuando vio a Ricardo abrir la puerta. Él sostenía un destornillador. «Soy Sara de Horizonte Azul. Tengo una cita para mostrar la casa puertas abiertas, temprano con la señora Isabela. Me dijo que la puerta estaría abierta, que pasara sin problema». Intentó pasar por encima de Ricardo para entrar con una actitud de estar en su propia casa. «Disculpe, se ha equivocado». Ricardo se interpuso en la puerta grande como una roca. «Hoy no hay ninguna visita». «¿Qué dice la agente?», frunció el ceño sacando su teléfono. Pero la señora Isabela me confirmó. «Alto, salí de la sombra de la escalera». Mi voz resonó con firmeza. Estaba allí, sosteniendo el álbum roto, mirando directamente a los 3 extraños. «Soy Elena García. Soy la única dueña de esta casa». Dije cada palabra clara. «No estoy vendiendo la casa. No he autorizado a nadie a venderla. Y no estoy muerta ni en un asilo como les dijo mi nuera». La joven pareja se miró confundida. La agente abrió la boca mirándome y luego a su teléfono. Pero la señora Isabela dijo que la dueña mayor estaba incapacitada legalmente. Me ve a mí incapacitada. Me acerqué, mi mirada afilada se clavó en ella. ¿O está usted colaborando en un fraude de apropiación indebida? Si llamo a la policía ahora mismo por allanamiento de morada, ¿cree que conservará su licencia? El rostro de la agente palideció. Se apresuró a hacer señas a los clientes. «Lo siento. Debe haber un error. Vámonos». Se dieron la vuelta y se fueron rápidamente como si hubieran visto un fantasma.
Su coche acababa de salir del jardín cuando otro vehículo se acercó a gran velocidad. El familiar Mercedes negro. Isabela y Javier habían regresado. Isabela salió del coche con el rostro lleno de furia asesina, pero esta vez no estaba sola. Del asiento trasero, 2 oficiales de policía uniformados se bajaron con las manos en las fundas de sus pistolas. «Ahí está, esa es Isabela», señaló directamente a Ricardo, que estaba en la puerta. «Arréstenlo, es el estafador que está manipulando a mi madre, ha forzado la cerradura y ha entrado en mi casa». Mi corazón se detuvo por un instante. Había llamado a la policía. Iba a convertir a mi benefactor en un criminal justo delante de la ley. Los 2 oficiales se acercaron con expresiones serias. «Usted baje el destornillador. Manos arriba». Ricardo lentamente dejó caer la herramienta levantando las manos al cielo, mirándome para tranquilizarme. Pero yo ya no podía mantener la calma. Iban a arrestar a mi salvador. Corrí para interponerme delante de Ricardo, abriendo los brazos para protegerlo. «No pueden arrestarlo», grité, enfrentándome a la pistola del policía y a la sonrisa triunfante de mi nuera. «Si quieren arrestar a alguien, arréstenme a mí». Los 2 oficiales se detuvieron ante mi acción decidida. Miraron a la pequeña mujer que protegía al gran albañil. La confusión se reflejaba claramente en sus rostros. Isabela, por otro lado, aprovechó la oportunidad para actuar. Rompió a llorar corriendo a agarrar el brazo del policía mayor. «Oficial, ¿lo ve? Está gravemente senil. Ese hombre le ha inculcado ideas delirantes. Ha forzado la cerradura de la casa de mi hijo, intentando robar y quizás incluso hacerle daño. Sálvenme a mi madre, Javier». También se unió a su esposa con voz temblorosa por la aparente preocupación. «Es cierto, oficial. Mamá ya no reconoce a su familia, solo escucha a extraños. Estábamos tramitando su tutela cuando él apareció». El oficial joven se acercó con las esposas en la mano, su mirada hacia Ricardo llena de sospecha. La apariencia tatuada y polvorienta de Ricardo lo hacía fácilmente el villano en esta historia inventada. «Señora, por favor, apártese», dijo el oficial con voz rígida. «Necesitamos llevar a este hombre a la comisaría para investigar el allanamiento de morada». No grité, mi voz firme sorprendió al oficial. «Él es mi invitado. Yo soy la dueña de la casa y le invité a cambiar la cerradura porque alguien más la había cambiado sin mi permiso». Me giré hacia el oficial mayor, que parecía más tranquilo. «Oficial, ¿en qué se basan para decir que estoy senil?» «En la palabra de mi nuera, señora», dijo el oficial mayor con calma. «La señorita aquí ha presentado que usted muestra signos de deterioro cognitivo, que no puede controlar sus acciones. Que usted esté con un extraño forzando la cerradura de la casa de su hijo es bastante inusual». «¿La casa de mi hijo?». Sonreí con amargura. «Esta es la casa que mi marido y yo construimos hace 40 años. Mi nombre está en la escritura. Mi hijo es solo un parásito». Isabela intervino con voz áspera. «Mamá, no diga tonterías, oficial. Ella no recuerda nada. Ni siquiera sabe qué día de la semana es hoy o cuánto dinero tiene en el bolsillo. Necesita protección». Esa era la trampa. Quería que me alterara, que gritara para demostrar que estaba fuera de control. Pero respiré hondo. Recordé las palabras de Ricardo: «Demuestre que está lúcida». «¿Que no recuerdo?». Dije con calma. «Muy bien. Oficial, deme un minuto». Di media vuelta y fui a la cocina. Toda la sala me siguió en silencio. Isabela sonrió con desdén, pensando que estaba buscando una vía de escape. Pero me dirigí al tercer cajón a la izquierda, un compartimento secreto detrás del saco de arroz que Isabela nunca tocaba, porque decía que estaba sucio. Saqué un viejo cuaderno de cuero negro. Regresé y puse el cuaderno sobre la mesa de cristal del salón. Pasé las páginas una por una delante de los 2 oficiales. «Este es mi libro de cuentas de ventas», dije con claridad. «He vendido tartas en el mercado de agricultores durante 20 años. ¿Cuántas vendí cada día? ¿A qué precio el capital para la harina, la electricidad, la ganancia?
Lo tengo todo registrado. Señalé la última página a la tinta aún fresca ayer 15 de octubre. Vendí 20 bandejas de tarta de manzana, 15 de arándanos. Ingreso total 185 euros. Menos el costo. De 60 euros gané 125 euros. Ese dinero lo guardé en la caja de metal, pero esta mañana mi nuera intentó robármelo en el mercado. Levanté la vista hacia el oficial mayor. Oficial. Una persona senil. Puede calcular con precisión cada céntimo, recordar la receta exacta de la tarta con 15 ingredientes diferentes y gestionar los libros de cuentas durante 20 años sin un solo error. El oficial tomó el cuaderno y lo examinó. Mi letra era pulcra. Los números estaban perfectamente alineados. Pasó algunas páginas más, su expresión cambiando de sospecha a asombro. Señora, este cuaderno es muy detallado. Asintió. Y hay más. Continué atacando. Mi nuera dice que no sé lo que estoy haciendo, oficial. Pregúntele por qué me engañó para que firmara un poder de venta de la casa bajo la apariencia de un seguro médico. ¿Por qué se apresuró a traer agentes inmobiliarios aquí justo después de que me fui por un día? Señalé a Isabela, cuyo rostro comenzaba a palidecer. Ella quería vender la casa, quedarse con el dinero y enviarme al asilo El Ocaso, el más barato. Recuerdo el nombre del asilo porque leí el borrador que tiró a la basura. ¿Una persona senil puede recordar esos detalles? El oficial mayor se giró para mirar a Isabela y Javier. Su mirada ahora era fría como el acero. Señora García, señor García, parece que su madre está mucho más lúcida de lo que ustedes describen. Denunciar falsamente para utilizar a la policía en una disputa civil es un delito. Isabela tartamudeó. Pero el médico, tenemos informes médicos. Los informes médicos pueden ser falsificados o comprados. Intervino Ricardo con voz tranquila. Pero las acciones reales no mienten. Oficial puede revisar las cámaras de seguridad del vecino de enfrente. Verá que anteanoche fue esta nuera quien echó a la anciana de la casa en plena noche con una maleta vacía. ¿Quién es el que debe ser arrestado aquí? El oficial mayor me devolvió el cuaderno y le hizo una señal a su compañero para que guardara las esposas. Se ajustó la gorra mirando directamente a Javier, el hijo que temblaba escondido detrás de su esposa. Señora Elena, lamento esta molestia. Esta es su casa, usted tiene derecho a invitar a quien quiera. En cuanto a ustedes, se dirigió a Isabela y Javier. Les aconsejo que resuelvan sus asuntos familiares de forma civilizada. Si recibo otra llamada de denuncia falsa o escucho que la anciana está siendo maltratada, volveré con una orden de arresto. Los dos oficiales se fueron. La puerta se cerró. La tensión en el salón era palpable. Ricardo exhaló aliviado, retomando su trabajo de cambiar la cerradura. Yo estaba allí abrazando el cuaderno como un escudo protector. Isabela estaba petrificada, en medio de la sala, su máscara de nuera cariñosa y víctima completamente destrozada. Me miró sin rastro de falsedad, solo con odio puro. Tiró su bolso de marca al sofá gritando con resentimiento. «Muy bien, qué anciana tan astuta. Cree que ha ganado, cree que puede quedarse con esta casa con ese cuaderno de mierda». Sacó su teléfono temblando de rabia, marcó un número y puso el altavoz. «Javier, ¿qué haces ahí parado?», gritó a su marido. «Dile a tu madre cuál es la situación. Dile por qué necesitamos vender esta casa inmediatamente hoy mismo, o serás tú quien vaya a la cárcel y no yo». Me quedé helada. Ir a la cárcel, Javier. Mi hijo, que había estado en silencio como una sombra, levantó la cara. Estaba pálido como la muerte, sus labios temblaban al pronunciar una confesión terrible. El grito de Isabela rasgó el aire ya tenso. Javier estaba allí en medio del salón desordenado, se veía tan pequeño y patético que no reconocía al hijo del que una vez estuve orgullosa. Me miró con los ojos inyectados en sangre y llenos de pánico absoluto. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Lo siento. ¿Sentir qué?». Me acerqué a él con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Por qué dice tu esposa que irás a la cárcel
¿Qué has hecho, Javier? Cayó de rodillas al suelo abrazando mis rodillas, como lo hacía de niño cuando rompía un jarrón. Pero esta vez, su error no podía arreglarse con pegamento. Tengo deudas, mamá, sollozó. Debo mucho dinero. ¿Deudas de dinero?, pregunté atónita. Ganas un buen sueldo, tu esposa también gana dinero. ¿Por qué tienes deudas? ¿Qué compraste? No es comprar. Bajó la cabeza. Invertí. Escuché a mis amigos y jugué con criptomonedas con acciones apalancadas. Lo perdí todo. Pedí préstamos a usureros para recuperar, pero cuanto más jugaba, más perdía. Ahora los intereses se acumulan. Ya no puedo pagar. Retrocedí un paso sintiendo que la tierra se hundía bajo mis pies. Mi hijo obediente, que tuvo una buena educación, se había metido en el juego y la especulación. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz temblorosa. 300.000 euros, respondió Isabela por su marido con voz fría y despectiva. La fecha límite es esta semana. Si no paga, lo amenazan con hacerle daño gravemente o enviarlo a la cárcel por malversación de fondos. Ya desvió dinero de la empresa para pagar el interés del mes pasado. Miré a mi hijo. La sensación de náuseas subió por mi garganta. No solo era un deudor, era un criminal. ¿Por eso quieren vender la casa?, pregunté con las lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Quieren vender el trabajo de toda la vida de su madre para pagar tu estupidez y codicia? Isabela se acercó cruzando los brazos, su tono se volvió manipulador, gaslighting. Mamá, él es su único hijo. ¿Piensa quedarse con esta casa hasta que se muera mientras su hijo es atacado por matones o se pudre en la cárcel? ¿Qué clase de madre es usted? ¿Dónde está su amor maternal? Su pregunta fue como un cuchillo en mi corazón. Amor maternal. Ese era el punto débil de toda madre. Lo había sacrificado todo por él. Podía quedarme de brazos cruzados viéndolo morir, dudé. Miré alrededor de la casa. Era solo material. Pero mi hijo era mi carne y mi sangre. Tal vez debería vender. Espere, dijo Ricardo. Había estado en silencio en la puerta, pero ahora entró interponiéndose entre Isabela y yo. Ricardo miró directamente a los ojos de Javier, haciendo una pregunta aguda. Señor Javier, usted debe 300.000 euros. Esta casa está valorada en unos 600.000. Entonces, ¿por qué? Ricardo sacó el borrador de publicidad arrugado de su bolsillo y lo levantó frente a todos. ¿Por qué en este papel Isabela escribió que el saldo se transferirá a la cuenta personal de I y no para pagar a los acreedores? Javier levantó la vista confundido. ¿Qué? ¿Cuenta personal? Así es. Ricardo se giró hacia Isabela, sus ojos ardían. Usted planeaba vender la casa por debajo del precio de mercado, 450.000 euros, para venderla rápido lo suficiente para pagar una parte de la deuda y los honorarios de la gente. Pero la cantidad restante planeaba quedársela entera. Nunca tuvo la intención de pagar toda la deuda de su marido. ¿Verdad, Isabela? Palideció intentando arrebatar el papel, pero Ricardo lo mantuvo en alto. Mire bien, Javier, continuó Ricardo. Su esposa está planeando divorciarse de usted. Ella quiere vender la casa de su madre, tomar el dinero en efectivo como capital propio y luego huir dejándole a usted con las deudas y a su madre sin hogar. Isabela Javier se levantó mirando a su esposa con incredulidad. Tú dijiste que después de vender la casa compraríamos un apartamento más pequeño para que mamá viviera con nosotros. ¿Dijiste que superaríamos esto juntos? Al ser expuesta a la verdad, Isabela dejó de fingir. Soltó una carcajada, una risa amarga y cruel, que resonó por toda la habitación. ¿Superarlo juntos? Despierta, Javier, le gritó a su marido. Eres un fracasado, eres una carga. Ya he soportado a esta familia miserable lo suficiente. Necesito el dinero para empezar mi vida de nuevo, no para hundirme contigo. Tú usaste a mi madre como un medio para tu beneficio. Javier tembló por primera vez en su vida, se atrevió a levantar la voz a su esposa. ¿Y qué? Isabela levantó la barbilla. Esa anciana está a punto de morir. ¿Para qué quiere la propiedad?
Al menos ese dinero me ayudará a escapar de ti. Es lo más útil que ha hecho por esta casa. Bofetada. No fui yo quien golpeó. Fue Javier. Abofeteó a su esposa. Una bofetada de desesperación y arrepentimiento tardío. Isabela se agarró la mejilla mirando a su marido con odio. Pero antes de que pudiera gritar, yo hablé. Mi voz ya no temblaba. El dolor se había convertido en una fría determinación. Ya basta. Me dirigí a la chimenea donde estaba el marco de fotos familiar roto. Tomé la copia del poder falso, la copia que Isabela había dejado caer sobre la mesa, y la arrojé al fuego encendiéndola. La llama se alzó consumiendo el papel y también consumiendo mi última indulgencia. No venderé la casa, declaré mirando fijamente a Javier. Y tampoco pagaré tus deudas. Eres un hombre, si tuviste el valor de hacerlo, ten el valor de enfrentarlo. Resuélvelo tú mismo con tus acreedores y con la empresa. Mamá, ¿me abandonas? Javier sollozó. No te abandono. Te estoy enseñando la lección que olvidé enseñarte durante 30 años de responsabilidad. Isabela vio cómo el papel se convertía en cenizas sabiendo que su plan se había arruinado. Corrió hacia mí con furia. Vieja maldita, lo estás arruinando todo. ¿Quieres que tu hijo muera? Ricardo se interpuso inmediatamente agarrando a Isabela y empujándola hacia atrás. No la toque. La sirena de la policía se había apagado hace mucho tiempo, devolviendo la tranquilidad a la calle. Isabela se había ido con su maleta de marca y su fallida ambición. Los 2 matones cobradores de deudas también habían sido escoltados. Mi casa ahora estaba en silencio, pero era un silencio desolado y crudo. El sol comenzó a salir, los primeros rayos pálidos se colaron por la ventana rota del salón, iluminando los fragmentos de cerámica y las manchas en el suelo de madera. No pude dormir. Estaba sentada en el único sofá intacto, sosteniendo una taza de té que se había enfriado. Ricardo, agotado por la pelea de la noche anterior, se había quedado dormido en la alfombra de la chimenea, su rostro magullado, pero en paz. Y Javier, mi hijo, estuvo acurrucado en la esquina de la escalera toda la noche, con la cabeza apoyada en las rodillas, sin atreverse a levantarla ni a irse. Me levanté, mis articulaciones crujieron, señal de la vejez. Pero extrañamente, mi mente estaba más clara que nunca. No podía seguir mirando este desastre. Si la casa estaba sucia, debía barrerse. Si la vida estaba desordenada, debía arreglarse. Fui a la cocina, tomé la escoba y el recogedor. El sonido del barrido en el suelo fue el primer ruido que rompió la pesada atmósfera. Barrí los fragmentos de cristal rotos del marco de fotos familiar. Recogí los trozos del jarrón de cerámica de recuerdo. Cada golpe de escoba era constante, paciente. Estaba limpiando mi propia vida. Al escuchar el barrido, Javier levantó la cabeza sobresaltado. Me miró con los ojos hundidos y rojos por el llanto. Se levantó torpemente, tambaleándose hacia mí, su mano temblaba al intentar tomar el mango de la escoba. Mamá, déjame hacerlo. Descanse. Retiré mi mano agarrando firmemente el mango de la escoba. Miré directamente a los ojos de mi hijo. Esta vez mi mirada ya no tenía la indulgencia ciega ni la rabia. Solo quedaba una extraña calma, la calma de alguien que ha visto a través de todo. No, Javier, dije suavemente pero con firmeza. No necesitas barrer. Mamá, lo siento, me equivoqué. Javier rompió a llorar intentando arrodillarse y abrazar mis pies. Déjame quedarme. Mi esposa me ha dejado. Tengo deudas. No tengo a dónde ir. Prometo ser bueno, te escucharé. Retrocedí un paso evitando su abrazo. El corazón de madre en mí se encogió queriendo abrazar a mi hijo, descarriado, queriendo decirle, no pasa nada, aquí está tu madre. Pero mi razón, despertada por Ricardo, por la crueldad de Isabela y por la aterradora noche de ayer, me detuvo.
Si lo perdonaba fácilmente, ahora mataría su última oportunidad de madurar. Volvería a criar a un niño grande en cuerpo de hombre. «No puedes quedarte aquí, Javier», dije con voz firme. Javier me miró aturdido, pálido como la muerte. «¿Me echas, mamá? Me dejas en la calle en este momento, justo por eso tienes que irte». Puse la escoba contra la pared. Puse mis manos en los hombros de mi hijo, mirándolo profundamente a los ojos. «Durante 30 años te he protegido demasiado. Hice todo, me ocupé de todo, y te convertí en un hombre débil que se escondía detrás de su esposa y dependía de mí. Anoche permitiste que tu esposa me insultara, permitiste que matones entraran en casa a amenazarme solo porque tenías miedo y no te atrevías a asumir la responsabilidad». Respiré hondo conteniendo las lágrimas. «Te amo. Pero mi amor ya no puede arreglar tu cobardía. Tienes que salir ahí fuera. Tienes que alquilar una habitación, buscar un trabajo, pagar tus deudas céntimo a céntimo. Pero tengo miedo». Javier tembló. «El miedo es lo que te hace crecer». Sonreí con tristeza. «Cuando te sostengas sobre tus propios pies, cuando hayas pagado tus deudas y te conviertas en un hombre decente, vuelve y llama a la puerta de tu madre. En ese momento te cocinaré sopa de alubias. Pero por ahora, vete». Javier se quedó inmóvil por un largo rato. Me miró a los ojos buscando un rastro de debilidad, pero solo encontró una determinación de piedra. Finalmente entendió. Asintió secándose las lágrimas. «Entiendo, mamá». Se inclinó con voz ronca. «Me iré. Te demostraré que puedo hacerlo». Subió las escaleras y recogió unas pocas prendas en una pequeña bolsa. Al bajar se detuvo frente a Ricardo, que acababa de despertarse y observaba todo. «Gracias, Ricardo», dijo Javier en voz baja sin atreverse a mirarlo. «Y lo siento. Gracias por proteger a mi madre cuando yo no pude». Ricardo asintió levemente, sin decir nada, solo le dio una palmada en el hombro a Javier, como un aliento entre hombres. Javier salió por la puerta. Su espalda era solitaria y encorvada bajo el brillante sol de la mañana. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Yo sabía que esta era la primera vez que realmente salía a la vida. Me di la vuelta y miré la sala vacía. Una sensación de alivio se extendió por mi corazón. Había perdido a un hijo pequeño, pero esperaba recuperar a un hombre adulto en el futuro. Ricardo se levantó, se acercó a mí tomando la escoba de mi mano. «Hizo lo correcto, señora Elena. Es lo mejor para él». Sonreí débilmente. «Gracias, Ricardo. Sin ti lo habría perdido todo. Eres mi benefactor». Ricardo miró alrededor de la sala grande y desordenada. Luego señaló la pared vacía donde solían colgar los lujosos cuadros de Isabela. «¿Qué vas a hacer con una casa tan grande ahora? Estará muy sola». Miré la cocina, donde el sol bailaba sobre la encimera de piedra. Una idea surgió en mi cabeza tan brillante como ese rayo de sol. Recordé la felicidad que sentí al enseñar a Ricardo y su esposa a hornear la noche anterior. «No estaré sola», dije, mi voz notablemente más animada. «Ricardo, ¿sabes en qué puedes convertir esa oficina de Isabela? ¿En qué? En un aula». Sonreí. «Abriré una escuela de repostería en casa. Enseñaré a los niños del barrio, a las mujeres que quieran aprender un oficio para ser independientes. Llenaré esta casa con el olor a tarta y risas y no con la soledad». Me giré hacia Ricardo Ick. «Necesito un gerente que también sea encargado de mantenimiento para esta escuela. ¿Quieres asociarte con esta anciana? Dividiremos las ganancias 50-50. Ricardo abrió los ojos sorprendido, y luego una sonrisa radiante floreció en sus labios magullados. «Sería un honor, señora Elena». 6 meses después. Un cartel de madera rústico pintado a mano colgaba con orgullo en la puerta: «El obrador de Elena, donde se guardan los sabores del cariño». En la cocina abierta, 10 estudiantes amasaban con atención siguiendo mis instrucciones.
El olor a canela, manzana y vainilla se extendía por todo el espacio llegando hasta la calle. Caminaba entre las mesas corrigiendo la técnica de una niña sonriendo para animar a una mujer mayor que estaba torpe. Ricardo estaba en el jardín arreglando el enrejado de rosas que había sido aplastado por el coche. Las nuevas rosas de terciopelo ya comenzaban a brotar rojas y orgullosas bajo el sol. Salí al porche respirando hondo el aire fresco. Miré mis manos arrugadas, callosas, pero llenas de vida y utilidad. Ya no era una anciana rechazada por sus hijos, una vieja horrible e inútil. Yo era Elena, la maestra, la artesana y la verdadera dueña de mi vida. Al otro lado de la calle se detuvo un autobús. Un hombre bajó. Estaba más delgado, su piel curtida por el sol, vestía ropa de trabajo sencilla pero limpia. Se detuvo a mirar el nuevo cartel, la casa llena de risas, y sonrió aliviado. Era Javier. Aún no había venido a verme. Sabía que no estaba listo y yo tampoco. Pero al ver cómo se enderezaba su espalda, cómo caminaba con paso firme hacia la obra cercana, supe que la costosa lección había tenido efecto. Levanté la mano y saludé ligeramente. Javier me vio, asintió suavemente, sus ojos contenían un respeto que nunca antes había tenido. Luego se dio la vuelta y continuó su camino. Volví a la cocina, el sonido de risas me dio la bienvenida. «Vamos todos, las tartas están listas, a disfrutar». La puerta de la casa estaba entreabierta, pero mi corazón estaba completamente abierto. La felicidad no es ser mantenido por alguien, sino valerse por sí mismo y dar valor a la vida. Ahora, cada vez que estoy en la cocina, llena del aroma a canela y tarta de manzana, mirando las rosas florecer orgullosamente en el jardín, a menudo me pregunto si aquella noche hubiera aceptado inclinarme, aceptar bajar al sótano, ¿cómo habría sido mi vida? Quizás me habría marchitado en la oscuridad de la humillación. Pero, queridos amigos, fue precisamente en el momento en que me llamaron vieja horrible y me despojaron de todo que me di cuenta de una verdad dura pero valiosa. Nuestro mayor activo no es la casa de ladrillos, sino el amor propio y las manos que aún pueden trabajar. Aprendí que el amor ciego es a veces un veneno. Dejar que Javier se fuera de casa con las manos vacías no fue crueldad, sino la lección de amor más grande que le di, la lección de la madurez y la responsabilidad. Nosotros los padres a menudo sacrificamos todo, pero por favor no sacrifiquen su dignidad. La vejez no es una razón para convertirse en una carga o ser marginado. Solo cuando nos valoramos a nosotros mismos, los demás nos valoran. Y a veces la verdadera familia no es solo de sangre, sino personas como Ricardo, que vienen a nosotros con sincera bondad, recordándonos que la semilla de la bondad sembrada nunca es en vano. ¿Y usted? ¿Hay alguien que se sienta solo o menospreciado en su propia casa? ¿O está luchando por saber cómo soltar a sus hijos correctamente? Espero que la pequeña historia de esta anciana pastelera le dé un poco de coraje. Recuerde, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y un hogar verdadero debe ser un lugar donde su corazón encuentre paz y respeto. Gracias por escuchar mi historia. Les desea un día cálido, mucha salud y que siempre sean dueños de sus propias vidas.